Bueno encontrarnos una vez más en esta mañana para recibir de parte del Señor, para recibir su palabra, para entender los planes, los propósitos de Dios en nuestras vidas. Como pudiste ver en el título, hoy queremos hacer un estudio que aparece en la palabra sobre la rebelión de Coré, ¿cierto? Y quiero que inicialmente tú pienses si en tu corazón ha habido rebeldía hacia Dios, si te has rebelado contra el Señor, si has hecho parte de alguna rebelión que vaya en contra de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de rebelión, estamos hablando de que nos estamos oponiendo a la autoridad. Cuando hablamos de rebelión es que no queremos sujetarnos precisamente a esa autoridad divina, a esa autoridad que es el Señor en nuestras vidas. Y peor aún, cuando se habla de rebelión es porque se quiere quitar esa persona, ese ser, de ese lugar de autoridad para que tú mismo seas colocado allí. El corazón del hombre hoy está lleno de rebelión, el corazón del hombre hoy está lleno de rebeldía, donde nos damos cuenta que no hay una sujeción a la autoridad divina. Y cuando pecamos, cuando sencillamente erramos el blanco, permitimos que esa rebeldía se llene en nuestros corazones. Y ahí es donde definitivamente estamos lejos del propósito y de la voluntad de Dios. En el contexto bíblico, Moisés y Aarón habían sido elegidos por Dios para gobernar sobre el pueblo. Moisés era aquel líder que el Señor había escogido para llevar al pueblo por el desierto e introducirlo en la tierra que fluía leche y miel. Y Aarón había sido escogido como el sumo sacerdote, ¿sí?, de la tribu de Leví, para que él ministrara allí en el tabernáculo en la presencia del Señor. Pero un día el pueblo se cansó de verlos a ellos en ese lugar de autoridad que el Señor les había colocado. Es cuando Coré, Datán y Abirán, otros dos personajes que aparecen dentro de la escritura, deciden rebelarse contra ellos, sin entender que realmente esa rebelión no era hacia el hombre, sino que esa rebelión era directamente hacia Dios. Qué terrible esto, mi hermano, porque es mirar y darnos cuenta cómo el corazón del hombre se puede dañar y se puede ir en pos de Dios, peleando contra el Señor, yendo en contra de Dios. Por eso allí en Números 16, quiero que lo mires allí en tu Biblia, en Números 16 dice la palabra: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Sabes qué me impacta? Que Coré, ¿cierto?, pertenecía a la tribu de los levitas. ¿Qué quiere decir esto? Que era la tribu que Dios había escogido como sacerdotes para ministrar en el tabernáculo. Es decir, no fue suficiente para Coré el don, el regalo precioso que Dios le había entregado de ser partícipe de la tribu de los levitas, que era la tribu escogida, sino que sencillamente se unió con estos otros dos personajes, con Datán y Abirán, que pertenecían a la tribu de Rubén, para rebelarse precisamente contra Dios, porque no se estaban rebelando contra Moisés y Aarón, se estaban rebelando directamente contra Dios. ¿Qué querían ellos? Tomar el lugar, tomar la posición que tenían Moisés y Aarón. Y empieza la lectura a decir lo siguiente, Números 16:2: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Esto es impresionante. No era cualquiera los que se estuvieran levantando. La escritura me dice que eran príncipes, ¿cierto?, de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ojo con ese término, de renombre. Es decir, ellos también tenían cargos importantes dentro del pueblo de Israel. Pero en el ámbito espiritual, Satanás lo que quería hacer era distorsionar lo que el Señor efectivamente quería obrar en el pueblo de Israel, el pueblo suyo. Entonces el diablo lo que hace es distorsionar, levanta a estos hombres en contra de la voluntad de Dios para
decirlo de cierta manera, darle un golpe de estado a Moisés y Aarón y quitarlos a ellos del poder. Lo que pasa acá es que Moisés y Aarón no se habían autonombrado, ellos no se habían colocado porque quisieran prevalecer sobre los demás. Era Dios mismo el que los había escogido. Era el Señor mismo el que los había colocado, pero el corazón de ellos estaba envenenado, por decirlo así, y querían venirse en contra de ellos para quitarlos del poder. Y las palabras que ellos expresan nos lo deja ver claramente. Y dice verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Ojo con esto, cuando tú lees la palabra debes mirar de qué manera está enfatizado, y aquí encontramos unos signos de admiración. Es decir, que la voz que ellos utilizaron fue una voz fuerte, donde le dijeron, estamos cansados de ustedes, basta ya de vosotros, cuando lo único que habían hecho Moisés y Aarón era dejarse guiar por Dios y ministrar al pueblo el amor, la misericordia del Señor. Ahora dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Te das cuenta todo lo que el diablo hace? O sea, cuando hay rebeldía en el corazón es porque Satanás ha venido trabajando precisamente para que el corazón se dañe, para que el corazón sencillamente se aparte del propósito, de la voluntad de Dios. Y definitivamente Satanás venía trabajando desde hace mucho tiempo para dañar el corazón de ellos, para que esta rebelión se pudiese dar. Y allí es donde Coré, Datán y Abirán dicen estas palabras. Dice, es que toda la congregación son santos, como diciendo, es que ustedes no son los únicos santos que hay acá, nosotros también somos santos. Dios también está con nosotros. Claro, Dios estaba con ellos, pero ¿qué les costaba a ellos sujetarse sencillamente a esa autoridad que el Señor le había placido escoger? Y les preguntan y les dicen, ¿por qué se levantan ustedes en medio de nosotros sobre la congregación de Jehová? Pero mira la respuesta tan sabia de Moisés. Verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Mira lo que dice la palabra. Cuando escuchó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Es decir, ¿qué hizo él? Dobló sus rodillas y allí habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Ojo con esto, porque el pueblo estaba diciendo, es que aquí están todos sus santos. Pero Moisés le dice, Dios va a mostrar quién es realmente el santo y hará que se acerque a él, al que escogiere, él lo acercará así. Dios empieza a mostrar ese principio de autoridad. Dios empieza a mostrar sencillamente cómo el Señor se glorifica en cada vida y en cada corazón. La pregunta que Dios quiere hacerte en esta hora es, ¿tú eres un hombre, una mujer de un corazón rebelde? ¿Tú te sujetas a Dios? Yo no quiero hablarte en esta hora de las autoridades humanas, aunque debemos respetarlas. Lo que debemos entender en este momento es si tu corazón realmente está sujeto a Dios, si tu corazón realmente está sujeto a la voluntad del Señor, a lo que Dios quiere. Porque el corazón, cuando sencillamente no se deja guiar por Dios, cuando el corazón no es guiado por el Señor, tú vas a entrar en una rebeldía contra Dios. Y aquí es donde viene el gran problema. Y el gran problema es que Dios no se iba a quedar con eso, porque Dios no ama la rebelión. Quiero mostrarte a través de la Escritura lo que el Señor dice acerca de esa rebelión. Entonces mira lo que dice acá la palabra. Quiero que mires allí, primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 23. Mira lo que dice acá la Escritura. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey
Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la escritura? El momento en que Dios tiene que desechar a Saúl. Y Dios hace una comparación. Y dice acá, a través obviamente de Samuel, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, que aquel que es rebelde en su corazón, definitivamente es como si estuviera en brujería, en hechicería. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque como pecado, o sea, hay una comparación, dice, el que es rebelde es como si estuviese en adivinación, en brujería, en hechicería, o sea, no está sujeto realmente a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando la rebeldía se permite en el corazón del hombre, definitivamente está lejos de la voluntad de Dios. ¿Habías leído esto? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Por qué? Porque en el contexto aquí de Samuel, del libro de Samuel, ¿qué pasó con Saúl? Samuel se había obstinado en su corazón. Saúl había hecho lo incorrecto delante del Señor. Y es por eso que Dios desecha a Saúl, porque el corazón de Saúl era rebelde, no se sujetaba a la voluntad de Dios, no se sujetaba a la voluntad divina. Vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿cómo se encuentra tu corazón? ¿Es un corazón sujeto a la voluntad de Dios, que atiende a la voz del Señor, que atiende a la palabra de Dios? ¿O tu corazón es rebelde al Señor? O sea, ¿te cuesta sujetarte realmente al plan y al propósito de Dios sobre tu vida? Las cosas en Israel estaban marchando bien, Dios estaba guiando al pueblo, Dios estaba sustentando al pueblo, había colocado a Moisés y a Aarón allí, a cada uno en su labor, con su responsabilidad, pero en un momento determinado el pueblo se revela a través de estos tres hombres. Y si tú has estado atento a la lectura, lo que leímos allí en Números, la palabra dice que fueron 250 hombres, es decir, no era uno, no eran dos, ya era una multitud que venía en contra de ellos. Pero Moisés, al encontrarse con esta situación, lo único que hace es postrarse en tierra, depender de Dios, saber que Dios se iba a glorificar, saber que el Señor obviamente iba a mostrar, y él se lo dijo. Vuelve allí a Números 16, el verso 5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. O sea, la actitud de Moisés no fue ponerse a discutir, no fue ponerse a pelear, o sea, él sabía que él había sido llamado por Dios, que él había sido escogido por el Señor y que lo único que él necesitaba era depender de Dios. Él no iba a entrar en el juego en el que ellos sencillamente lo querían meter. Es decir, cuando hay rebeldía, tú no puedes entrar en el juego en el que Satanás quiere filtrar tu vida. O sea, tú debes apartarte de eso. Debes discernir lo que es del Señor y lo que no es de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Tu corazón ha sido rebelde a Dios? ¿Te has opuesto a la autoridad divina? Es que Dios es perfecto, Dios no se equivoca. O sea, todo lo que Él hace es perfecto. Y a veces nos podemos encontrar en la oposición, que nos estamos llenando de rebeldía en nuestro corazón. Y así como lo acabamos de leer allí en el primer libro de Samuel, se compara esa rebelión a la adivinación. Eso me impacta impresionantemente. O sea, definitivamente es algo satánico, es un movimiento de las tinieblas donde el diablo se mueve para dañar la paz de Dios, de esa paz que el Señor nos hablaba ayer. Y lo único que quiere el enemigo es crear rebeldía, crear un complot, crear contienda, discusión, donde el que no esté realmente en el Señor va a entrar en eso, y eso va a venir a dañar y a destruir totalmente lo que en algún momento el Señor quiso hacer. ¿Cuál fue la ganancia de Moisés? Que Moisés siempre dependió del Señor, que él no iba a entrar en eso, él no iba a ser rebelde a Dios. No porque él fuera la autoridad, él no iba a entrar a pelear con Coré, con Datán, con Abirán, él no iba a entrar en el juego de ellos. Él sabía que él debía depender, era sencillamente de Dios. Cuando me adelanto un poco más en la palabra, y tú puedes leer este pasaje y ojalá lo hagas en tu casa, dice la palabra acá, verso 28, estoy en Números 16.
Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos, al ser visitados, sigue la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Te das cuenta lo que Moisés estaba diciendo? Dice, si estos hombres mueren como mueren todos los hombres en algún momento de la vida, pues eso demostrará que Dios no me ha enviado. Pero si hoy sucede algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se traga a estos que se han rebelado contra Dios, pues eso mostrará que Dios es el que me ha colocado. El que estaba hablando era Moisés. Y adivina qué pasó. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Amén y amén. Qué impresionante esto. La tierra se abrió y a todos esos que se habían rebelado contra Dios, la tierra se los tragó vivos. Esto no es algo metafórico, una historia, una fábula, esto fue algo real, fue algo que sucedió. La tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Por qué? Porque en su corazón había una rebelión contra Dios. Ellos creían que se estaban rebelando contra el hombre, ellos creían que podían quitar de ese lugar de autoridad a Moisés y Aarón, pero ellos no estaban peleando contra el hombre, ellos estaban peleando era contra Dios mismo. Cuando tú eres rebelde, tú no peleas contra el hombre, tú peleas contra Dios mismo, porque no quieres sujetarte a la autoridad divina. Cuando hablamos de esa rebelión es nuestro pecado, es estar fuera de la voluntad de Dios, es no sujetarnos a las cosas tal y como el Señor las ha dejado plasmadas en su palabra. La rebelión traerá consecuencias sobre tu vida, y aquí fue una consecuencia grave. No es bueno estar en rebeldía contra Dios, no nos va a favorecer en absolutamente nada, mis amados. Por lo contrario, traerá consecuencias nefastas sobre nuestras vidas. Por eso, cuando yo reconozco en mi corazón que he sido rebelde, que no me he querido sujetar a Dios, que me ha costado ir en pos del camino de Dios, por eso es necesario colocarme a cuentas con el Señor. Y la palabra misma nos lo deja ver. Salmo 51, verso 1. Mira lo que dice acá la escritura. Salmo 51, el verso 1. Esto lo escribe David después de que ha sido confrontado a través del profeta Natán. Salmo 51, verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Amén y amén. Hubo un tiempo donde David se envaneció, donde él no quiso reconocer su falta delante de Dios, cuando obviamente se acostó con Betsabé. Pero definitivamente llega Dios a través del profeta y le confronta, y él sabe que ha sido rebelde contra el Señor. Y por eso escribe este salmo donde le dice al Señor: borra mis rebeliones. En otras palabras, él está reconociendo y está diciendo: he sido rebelde contra ti, Señor. No he seguido tu voluntad, no he seguido tu camino. Y cuando nosotros pecamos, definitivamente somos rebeldes contra Dios. Nos vamos en pos de la voluntad, en contra de la voluntad de Dios. Ahí es necesario que tú y yo nos coloquemos a cuentas con el Señor, que realmente le digamos: necesitamos de ti, Señor. En Isaías 43, 25, quiero que vayas allí conmigo. También la escritura te deja ver el deseo del corazón de Dios. Isaías 43, verso 25, dice la preciosa palabra: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados. ¿Te das cuenta del amor, de la misericordia de Dios? El Señor mismo está diciendo, Él quiere borrar nuestras rebeliones. Él no se quiere acordar ya de nuestros pecados. Él quiere que nosotros nos coloquemos a cuentas con Él, que vengamos realmente a Él. Que en tu corazón se quite esa obstinación, esa terquedad, que no te cueste caminar con Dios. Yo quiero decirte que no vas a sacar absolutamente nada yendo en pos o en contra de la voluntad del Señor. Por lo contrario, perderemos si nos empecinamos en ser rebeldes contra el Señor. En Isaías 53:5 la palabra dice que nuestro Señor fue herido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por nuestra maldad, que realmente el amor de Cristo lo llevó a morir precisamente por todos nosotros, para que estuviésemos a cuentas con Dios, para que miráramos al que murió en la cruz y pudiésemos estar a cuentas con Dios. En Jeremías 3:22 el Señor dice, convertíos hijos y os sanaré de vuestras rebeliones. Hay que convertirse. Convertirse es sencillamente dar un giro total al camino en el que nosotros vamos, entender el propósito de Dios e ir en pos de lo que Dios quiere a nuestras vidas. El Señor habla de sanar nuestra rebelión, porque la rebelión no traerá absolutamente nada bueno sobre nuestras vidas. En Lamentaciones capítulo 1, el verso 5, el Señor habla y dice que Israel fue herida, ¿sí?, y afligida por la multitud de sus rebeliones. La desobediencia del pueblo de Israel llevó a que Dios tuviese que afligirlo, llevó a que el Señor tuviese que permitir que ellos fueran llevados en cautividad. Dios no quiere que tú sufras. Escúchame bien esto, el deseo del corazón de Dios no es que nosotros suframos, pero a veces sufrimos por ser rebeldes delante de Dios, por no aceptar la voluntad de Dios, por no entender que los planes de Dios son perfectos sobre todas nuestras vidas. En Oseas, el capítulo 14, el verso 4, hay algo impactante porque ahí la palabra dice que Dios nos sanará, ¿cierto? Y sanará nuestra rebelión, y dice la palabra que nos amará de pura gracia. Es decir, yo no merezco el perdón de Dios. Es que imagínate esto, yo he sido rebelde contra Dios, obstinado, terco, me he ido en contra de la voluntad de Dios, pero pese a eso Dios me sana, me restaura, me levanta, me perdona, y es por la gracia de Dios, no es porque nosotros lo merezcamos. Si yo miro el pasaje que acabo de leer allí en Números contigo, ¿qué pasó con esos rebeldes? La tierra se abrió y se los tragó vivos. Pero mira la misericordia de Dios con nosotros. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él desea realmente que nosotros estemos aferrados a Él, que volvamos nuestro corazón a Él. Él nos ha amado de pura gracia. En Amós 5:12 finalmente dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. O sea, Dios conoce absolutamente todo, para Él nada es oculto. Él sabe lo que hay en tu corazón. Puede que tú no demuestres esa rebelión, pero en tu corazón estás siendo rebelde delante del Señor. Mi pregunta para ti en esta mañana es esa: ¿cómo está tu corazón hacia el Señor? ¿Eres un hombre, una mujer que entra en rebelión fácilmente contra el Señor, que discute contra Dios, que discute contra la soberanía de Dios? ¿O sencillamente está sujeto al Señor? La historia de Coré, de Datán y Abirán serían totalmente distintas si ellos sencillamente se hubieran sujetado. Ellos tenían una posición, ante todo Coré, que fue el líder máximo de esa rebelión. Él tenía una posición como levita, pero para él eso no fue suficiente. Él quería llegar a ese poder, él quería ser el más grande, el más reconocido delante de Israel. Y esa rebelión lo llevó a él a la muerte y a su propia familia. Y el hecho de que él lograra convencer a otros tantos llevó a que él y sus familias murieran y descendieran vivos al Seol. En otras palabras, lejos de Dios, lejos de la presencia del Señor, todo porque fueron rebeldes. Si tú eres rebelde,
eso llevará a que los tuyos sean rebeldes en algún momento. Eso llevará a que los tuyos no se sujeten a la autoridad divina. Pero si ellos ven en ti y en mí, hombres y mujeres, que amamos a Dios, que nos sujetamos a la autoridad del Señor, eso llevará a que a los nuestros realmente quieran buscar a Dios y sujetarse a esa autoridad divina, reconociendo que Dios es perfecto, que su voluntad es buena, perfecta y agradable para con los hombres. No te olvides que no puedes entrar en esa rebelión. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a ver a quién puede tomar para que entre en rebeldía contra Dios, pero ese no es el plan divino. El plan divino es que tú y yo estemos sujetos a la voluntad del Señor. Amado Padre, yo quiero entregarte el corazón de cada uno de tus hijos en esta hora. Y hoy quiero pedirte perdón, Señor. Si en algún instante hemos sido rebeldes a ti, a tu palabra, si en algún momento hemos sido rebeldes a tu voluntad, Señor, hoy te pedimos perdón, Dios. Oramos para que tengas misericordia. Oramos para que nos podamos colocar a cuentas contigo, para que tú sanes nuestras rebeliones, para que las borres, Señor. Hoy te lo pedimos en el amor en Cristo Jesús, porque tú nos has amado de pura gracia, como lo dice tu palabra, no porque lo merezcamos, Señor. Perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad, perdónanos cuando nos hemos opuesto realmente a lo perfecto, a lo divino, a lo que proviene de ti, Señor. Ten misericordia en esta hora. Si alguno, Señor, en estos momentos está sufriendo consecuencias a causa de su rebeldía, yo te ruego y te pido en tu misericordia que tú les guardes, que tú les cuides, Señor, que levantes bandera delante de ellos, que hoy mires su corazón arrepentido, cómo se vuelven a ti, Señor, y que tú en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, Señor, te vuelvas, Señor, en amor hacia cada uno de tus hijos, Señor. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos, dándote las gracias, dándote el honor y la gloria a ti, Señor, al único que vive y reina, Padre, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados. Tú y yo necesitamos orar allí en lo secreto al Señor, para que si ha habido esa rebelión en nuestro corazón, Dios la perdone. Tú necesitas gemir delante del Señor, doblar tus rodillas y reconocer tus faltas, tus pecados y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname si en algún momento he sido rebelde a tu palabra. Que este mensaje nos sirva para que hoy nos coloquemos a cuentas con el Señor. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde. No olvides compartir este mensaje con otros para que el amor de Cristo llegue. Dios no quiere un pueblo rebelde. Dios quiere un pueblo que le ame, que se sujete a Él, a esa autoridad divina, porque nuestro Dios es perfecto, perfecto, perfecto. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Un abrazo y bendiciones en Cristo Jesús.